el sufrimiento, cómo Pablo enfoca el sufrimiento y el modelo que tenemos en la vida de Pablo, porque fue un hombre que tuvo que padecer muchos padecimientos a causa del Evangelio. Y es interesante porque la mayoría de las personas a veces están enseñando que este Evangelio consiste en una vida de triunfo, de victoria, y hacen una teoría de un evangelio que no es bíblico. ¿En qué sentido? Porque muchos predican que el propósito de Dios para el creyente es una vida de libertad de sufrimiento, una vida de libertad con respecto a las enfermedades, que Dios nos llamó un evangelio para disfrutar una vida plena, próspera, en todo el sentido de la palabra, especialmente relacionado en los aspectos materiales. Estamos ante una doctrina de evangelio de prosperidad, donde Dios te libra de la enfermedad, Dios te libra de los sufrimientos, Dios te da una vida próspera, bendecida, porque para eso Cristo vino. El sufrimiento de Cristo no es enfocado, sino como la victoria hacia el enemigo, pues Él lo venció en la cruz, y cualquier creyente que ponga su fe en Jesucristo será libre de sus garras, será libre de todos los padecimientos y será heredero de toda una vida plena de bendición y de prosperidad. Sin embargo, lo que la Biblia nos enfoca respecto a los padecimientos del creyente, Pablo nos da una enseñanza profunda, completa, acerca del padecimiento del creyente. Y es que Pablo dice que también todos los que quieran vivir piadosamente un evangelio real, genuino, íntegro, padecerán persecución. Según 2 Corintios 3:12, los creyentes genuinos, los cristianos, vamos a padecer penalidades, como le dijo a Timoteo, como buenos soldados de Jesucristo. Y es necesario, Cristo dijo, cuando llamó a Pablo, cuando lo tocó, cuando Pablo cayó humillado, cuando venía de Damasco respirando muerte para apresar, para llevar cautivos a la cárcel y a la muerte a los cristianos, Dios le dijo en Hechos 9:16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Sufrir por Cristo es normal para el cristiano. Debe ser conocido por cualquier persona que se convierte. El sufrimiento, las consecuencias de servir al Señor. Por eso dice la palabra que estemos en pleno gozo, nos sintamos bienaventurados cuando por su nombre suframos penalidades y persecución. Y es un indicador de que estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Nosotros consideramos la vida del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta que Pablo habló de estas tribulaciones, de estos padecimientos, 2 Corintios 1:8. Quiero, hermanos, que recuerden que no ignoré acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es increíble cómo Pablo enfoca la magnitud de sus padecimientos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Pablo dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes
la muerte de Jesús, la señal del dolor, la señal de morir para que Cristo viva en nosotros, que es la señal de la vida de obediencia. Los padecimientos son síntomas de una vida genuina y una vida de obediencia. El enemigo va a hacerle la guerra todo el tiempo a los hijos de Dios. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, dijo el apóstol Pablo, que así como la muerte se manifiesta a través de los padecimientos, también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Pues si vivimos, estamos entregados por causa de Cristo a la muerte, que significa una vida de obediencia, a no vivir para nosotros, a no vivir para nuestros deseos, sino para obedecer y agradar a Dios, para que también Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice Pablo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pero recomendamos en todo, como ministros de Cristo, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumulto, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en persecución, en temores. Miren, todos los padecimientos que Pablo nombra, cómo fue él corriendo tantos riesgos de muerte y naufragio, cómo lo apearon de los muros, cómo estuvo a punto de morir muchísimas veces, azotado muchísimas veces. Por eso en 2 Corintios, Pablo 11, 23 al 29, Pablo habla de los padecimientos que él ha tenido a causa de Cristo, no como una forma de vanagloriarse, sino como un testimonio de las penalidades que él experimentó en el transcurso de su ministerio apostólico. Aquí están mis cartas, aquí están mis credenciales, aquí está mi veracidad como apóstol de Cristo. Estos sufrimientos que se manifestaron en Pablo, dice el apóstol Pedro, se cumplen en todos los creyentes, en todas las partes del mundo y en todos los tiempos. Aleluya. Y en todos los lugares, en todos los ciclos, las etapas, donde quiera que ha habido creyentes, los padecimientos de Cristo nos siguen, nos alcanzan. Porque si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. 2 Corintios 11, 23. 3 veces he sido azotado con un náufrago en alta mar, una vez apedreado, he padecido un naufragio, una noche y un día he estado en alta mar, camino en caminos, en peligro, en ríos, en peligro de ladrones, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en ayunos muchos, frío, en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se acumula, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por el pueblo de Dios, la agonía y la preocupación por las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y esto, hermano, es un conocimiento muy importante para los creyentes, porque nosotros tenemos que entender que somos privilegiados cuando pasamos padecimiento. El sufrimiento y los padecimientos nos ayudan a crecer, a madurar. El carácter de Cristo es forjado a través del sufrimiento. Por eso Pablo exhorta a Filipenses en 1:29 y en 2 Timoteo 2:12 le motiva a su discípulo que sufra las penalidades, que sufra los padecimientos como un buen soldado, para que sea buen soldado entrenado, capaz, aprobado para toda buena obra. Mucha gente piensa que todo el evangelio es resolver problemas, pero a veces tenemos que aceptar el proceso, respetar el proceso, tener paciencia en el proceso. ¿Por qué?
Porque el dolor, los padecimientos tienen un único objetivo para Dios en tu vida: crecimiento, perfección, glorificación. Aleluya. Dice la palabra que cuando nos hallemos en diversas pruebas debemos estar gozosos, gozaos y alegraos. Lucas 6:23. Cuando os halléis en diversas pruebas, por el honor, por el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo aseguró que se gozaba en el sufrimiento, que se gozaba. En Colosenses 1:24 dijo que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Dice que él también en Efesios dice: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Os exhorto y os repito, regocijaos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo habló de los padecimientos, dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya yo no vivo más, es Cristo que vive en mí. Porque esa vida de obediencia para agradar a Dios, para que su propósito se cumple, para que nosotros seamos en las manos de Dios como barro en manos del alfarero, es necesario morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a causa del Señor. Pablo confesó llevar las cicatrices, las marcas, el sufrimiento de Cristo en Gálatas 6:17, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, cumpliendo los padecimientos que faltaban. Aleluya. Pablo pasó una vida, un ministerio sobrenatural. El legado de Pablo es único en la Biblia. A Pablo le debemos la doctrina. A Pablo le debemos el conocimiento de la doctrina del Evangelio. Pablo pagó el precio. Pablo caminó por encima de todo sufrimiento y fue grande en Dios. Porque tú no puedes enfocarte nada más en el sufrimiento y en el proceso. Tú tienes que enfocarte en cómo Dios se está glorificando en tu vida a través del proceso. Pablo dijo sufrir con dolores similares a la mujer de parto por causa de la obra de Dios. Gálatas 4:19. Para que los gálatas fueran formados, para que su carácter se fuera conforme al carácter de Cristo, sufriendo si era necesario para que Cristo sea real en sus hijos espirituales, para que Cristo sea forjado en ellos, para que no desmayaran, para que crecieran en el conocimiento de Dios. Pablo confiesa que el sufrimiento por su amor, aleluya, que la fortaleza de Dios era la fuente de su fortaleza en medio del sufrimiento. Pablo aprendió a descansar en medio de su proceso, a confiar, a involucrar a Dios en todas circunstancias. Hay gente que cuando le va mal sacan a Dios de su vida. Dios no me ama, Dios me dejó, Dios me soltó, lo sacan. Pablo sabía que en toda circunstancia Dios estaba ahí. Dios no lo dejó. Involucraba a Dios en su vida. Y es necesario aprender a ser fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria en medio de nuestros padecimientos. Es una vida de victoria, la vida de los padecimientos. El impacto del sufrimiento por Cristo se redundó y fue una repercusión de bien, de poder, que a través de su padecimiento Pablo fue una marca a toda la iglesia, una señal, un maestro, una guía, un padre espiritual para la iglesia. Para Pablo sufrir hasta la muerte era parte de su entrega, de su amor, de su obediencia. Pablo confiesa que el fin de todo creyente es Él como una ofrenda, como Él también lo hizo. Presentemos nuestras propias vidas como ofrenda grata, santa, delante de Dios, reconociendo que el pueblo de Dios pasará por los sufrimientos y la tribulación. Es necesario
que seamos fortalecidos. Pero independientemente a que ahora Pablo enfoque el evangelio diferente al evangelio de esta era, que es un evangelio sin padecimiento, donde todos los problemas se les resuelven a los creyentes en el nombre de Jesús, donde no hay, aleluya, un dolor a causa de Cristo, donde se ignora que el crecimiento del creyente es a causa del sufrimiento, que nos prepara para la gloria del Señor, que nos prepara para ser fieles al Señor, que nos ayuda a que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y que nuestro carácter crece a través del padecimiento. Pablo, aún con todos sus padecimientos, los vio leve. Cristo era más que eso. Y él dijo que los sufrimientos, que la prueba, que el dolor no se comparaban con la gloria que en él se iba a manifestar. Los sufrimientos no se comparan con la gloria que en mí se ha de manifestar. Y aunque este leve padecimiento, sufrimiento, produce en mí una eterna herencia de gloria, los padecimientos manifestaron la gloria de Dios en la vida de Pablo. Porque el conocimiento de que tú eres probado, y la Biblia dice que la tristeza es conforme a la voluntad de Dios. Oye bien, la tristeza que es el dolor, los padecimientos que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos lados del dolor. Es como una copa llena de veneno o de medicina. Jesús abrazó la cruz, el dolor, el sufrimiento, para darnos vida eterna, para redimirnos, para libertarnos. Isaías habló más, Él fue herido por nuestro pecado, molido por nuestras iniquidades, por nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Varón de dolor, experimentado en quebranto. Lo menospreciamos, no lo estimamos, escondimos nuestro rostro de Él. Sin embargo, de ese dolor surgió la salvación, surgió, aleluya, la liberación de un pueblo redimido y eterno. Un pueblo que cuando conociera a Cristo también iba a padecer. Voluntariamente voy a padecer. Acepto mi sufrimiento, mi padecimiento como una ofrenda agradable a ti. Que mi dolor sea para santidad, para desprendimiento de las cosas materiales, para poner mi mirada en el cielo, para desarraigarme de la vida terrenal, para poner mi mirada en los cielos y no en la tierra. Que mi sufrimiento sea para mi santificación, mi purificación, mi redención. Porque el que se humilla será exaltado. El que se humilla será reconocido delante de Dios. Si no vemos como el dolor y el sufrimiento, Dios lo utiliza para bien de tu vida, entonces tendrás que beberte la copa de la amargura, culpar a Dios por todos tus problemas, morirte de amargura, llenarte de resentimiento, dejar que el enemigo entenebrezca tu corazón, porque no aceptas el dolor como parte de la vida humana. Todos los humanos padecemos dolores. El hombre nacido de mujer, harto de sus días y hastiado de sinsabores, o describió la vida humana como una trayectoria, un peregrinaje de dolor, de sufrimiento, de padecimiento. Es parte de la vida humana. La felicidad no es una posición, no es una condición permanente. Son momentos que llegan a la vida de todo ser humano. Un momento de felicidad, un momento de satisfacción, un momento de plenitud, un momento de gratificación, de complacencia. Pero luego lleva la vida normal. Luego tienes que pisar la tierra.
y entender que no todo es perfecto. Aceptar la vida como es, amar la vida como es, con sus padecimientos. Poner vuestra mirada en el Señor, a aprender a descansar en Dios, a creerle, a confiar, a esperar a Dios, a que su amor se perfeccione en mí, a que mi copa de dolor sea mi medicina, sea un medio para yo quebrantarme, humillarme, clamar a Dios, acercarme a Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Santiago 1:2. Y David dijo, bueno para mí es ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El dolor y el quebrantamiento encauzaron a David, enderezaron lo torcido de su camino y de sus pies. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. Pero a vosotros se ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer en Él. Esto como un privilegio. Los creyentes tenemos el privilegio, no solo de creer en Él, sino de padecer. Y en el padecimiento tomar la copa de la medicina. Mi padecimiento no es para mi amargura, mi padecimiento es para confiar, para aferrarme a Dios, para verlo como mi más alto refugio, mi socorro, mi ayuda, mi consuelo, mi castillo fuerte, mi roca inconmovible. Y es así, es un privilegio padecer por causa del Evangelio. Y aún no fuera por causa del Evangelio, por error, por fallas que hemos cometido, también aceptar que somos humanos, que fallamos, pero que Dios es fiel, que Dios nos perdona, que Dios nos restaura, que Dios cambia los vientos contrarios y aún lo torna favorable en su misericordia y en su fidelidad. Concluimos con la vida de Pablo. El modelo de los padecimientos es Pablo. Después de Cristo, Pablo aprendió que era un privilegio no solo creer en Él, sino padecer juntamente con Él en este camino del Evangelio, que es el único, que es la verdad, que es la vida. Bendiciones.